Tengo expectativa de la palabra que se va a predicar durante el mes de abril. Es una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón muy importante para que juntos la abordemos y la estudiemos y la iglesia reciba luz. ¿Por qué no decirlo? Educación bíblica sobre temas álgidos que poco nos atrevemos nosotros a abordar. El tema que vamos a desarrollar durante este mes de abril lo he titulado así y lo vamos a predicar en las diferentes sedes: la iglesia y el gobierno. Estamos a puertas de unas elecciones presidenciales y el Espíritu Santo me ha inquietado abordar este tema. No te voy a manipular, no te voy a decir por quién votes, no te voy a traer candidatos, no te voy a decir que seas de derecha ni de izquierda. Olvídate de eso, no te voy a decir absolutamente nada de eso, pero te voy a explicar lo que tiene que ver con el gobierno con responsabilidad bíblica. Tú vas a tomar decisiones a la luz de la palabra, no de un criterio, no de una influencia social, no de un parecer. Creo que debemos tener un alto nivel de responsabilidad frente al tema del gobierno de una nación. Así que te animo a que tomes apuntes, que no te pierda la serie. Voy a estar aquí todos los domingos, no voy a salir, voy a predicar, porque voy a desarrollar esta enseñanza. Y tú me vas a decir al final si es bíblico lo que te estoy diciendo o no, para que veamos lo que la palabra de Dios con responsabilidad dice sobre este tema. Y tengo la convicción que para la Biblia, para la palabra de Dios, no hay tema vetado. La palabra es Dios mismo encarnado. Y la palabra tiene el poder, la capacidad de abordar cualquier tema de la sociedad y dar respuesta. De no ser así, no sería la palabra de Dios. Pero esa es la grandeza de la palabra de Dios, que responde a cualquier tema de la sociedad. Decimos amén a eso. Así que, a manera de introducción, te quiero mostrar dos naciones. Y conozco la historia de estas naciones. La primera de ellas, Corea del Sur. Y aquí vemos Corea del Sur moderna. Esta maravillosa nación que tuvo su auge, nace en una fecha muy linda. Me llamó la atención la fecha, el 15 de agosto, el día de mi cumpleaños. El 15 de agosto del año de 1948. Y es verdad, no es chiste, es verdad. El 15 de agosto de 1948 nace Corea del Sur de los escombros, de las ruinas que dejó toda una guerra, del momento crudo, difícil, donde no había esperanza, donde no había luz, donde no se veía un norte, donde no se garantizaba un futuro para esta nación. Y hoy, teniendo 78 años, esta nación es una nación que se ha convertido en una potencia mundial. Potencia. Tan así es que cuando se cerró el siglo XX se le catalogó el fenómeno económico del siglo XX por un desarrollo extraordinario. Y no se dio solo por la disciplina de sus habitantes, ni tampoco porque se aplicaron algunos principios financieros y sociales, aunque eso tuvo que ver. Fue una nación que desde el mismo momento que inició de su ruina, de los escombros, de aún la miseria, determinó darle el primer lugar a Dios. Tan así es que allí es donde nace, por ejemplo, iglesias como la de el Evangelio Completo en la isla de Yoido, donde algunos escuchamos de un pastor que ya partió con el Señor llamado David Cho. Una iglesia de
cerca de 1 millón de miembros. Y tú ves que es una iglesia, un país, perdona, que le ha dado apertura a la palabra de Dios. En el año 2000, de 109 senadores, 101 eran cristianos llenos del Espíritu Santo de Dios. No te estoy hablando que la nación sea perfecta, pero es una nación que ha dado apertura a la presencia de Dios. Mira, 78 años, 52 para el año 2000, ya es el fenómeno económico del siglo XX. Pero al lado de ello hay otra nación, Haití, 222 años de independencia tiene Haití, y al día de hoy es considerada la nación más pobre de América Latina y está entre los 20 países menos desarrollados del mundo. Hace cerca de una década tuvo un terremoto, y ¿sabías que todavía hay escombros que no los han recogido? Miseria, ruina, pobreza, desaciertos en esa nación. Pero Haití también es cuna de la brujería a un alto nivel, de la obra diabólica, satánica. ¿Sabías tú que en Haití los niveles de brujería que se manejan son tan fuertes que convierten personas en animales? Algo nos tiene que decir eso. La diferencia de las naciones. Porque una nación se desarrollará de acuerdo a quién es su Señor. Y yo clamo que el Señor de Colombia sea Jesucristo, el que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el Señor de esta nación. Así que quiero mostrarte un texto bíblico y de ahí desprender para hablar este tema sobre la iglesia y el gobierno y mirarlo desde el ámbito espiritual. En Daniel capítulo 10, versículo 1, la palabra nos deja un panorama y quiero invitarte que en tu casa leas todo el capítulo 10. Tiene, qué sé yo, 21 versículos. Lo vas a leer detenidamente. Pero mira cómo comienza este versículo. Dice 10:1 de Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Qué riqueza en este solo versículo. Un gobierno de 3 años, Ciro, rey de Persia, ya estaba el imperio persa, ya había pasado el imperio babilónico. Mira, está un hombre de Dios, interesante, y dice que en medio de ese gobierno se reveló una palabra. Hubo una palabra a Daniel. Y dice la escritura que la palabra que él recibió era una palabra, no cualquier palabra, una palabra verdadera. La escritura, la palabra de Dios, es una palabra verdadera. Pero mientras se revelaba la palabra, nota lo que dice el texto, y el conflicto era grande. Vamos a ver de qué conflicto precisamente se está hablando. Y en medio de este conflicto grande hubo una clave, algo favorable, y es que Daniel comprendió la palabra. La esperanza de una nación está en que el pueblo de Dios comprenda la palabra. Y al comprender la palabra, no solo la comprendió, sino que hay algo muy extraordinario en Daniel, y es que él tuvo inteligencia en la visión. Y aquí no se trata de inteligencia ni financiera, ni matemática, ni musical, ni artística.
ni emocional, porque muchos tienen esa inteligencia y de eso está llena la sociedad. Pero la inteligencia que se aplica aquí es la inteligencia espiritual. Y dice que él tuvo inteligencia en la visión. Así que debemos preguntarnos, ¿qué debemos comprender como iglesia si a nuestra nación, Colombia, queremos impactar? Ahora te pregunto, ¿quieres ver mejor a Colombia? Te pregunto, ¿estás conforme con el ambiente de Colombia? Yo tampoco, pero tú quieres ver mejor la nación. Y por eso tú vas a estudiar esta serie, para saber cuál es nuestro papel, cómo debemos interpretar lo que sucede en una nación como esta. Y vamos a ver entonces cómo enfrentó Daniel esta tremenda experiencia espiritual relacionada con los gobiernos y las naciones. Te quiero dejar algo en el corazón. Lo primero es mostrarte la visión de Dios. Y como estamos dentro del contexto del gobierno, ¿cuál es la visión de Dios frente al gobierno? ¿Cuál es la visión de Dios? Y la visión de Dios siempre ha sido establecer la teocracia. ¿Qué es la teocracia? Teo, Dios, gracia, gobierno. La teocracia es el gobierno de Dios. Desde que el Señor creó al hombre, siempre Dios tuvo en su corazón establecer su gobierno. Y en su gobierno están principios, valores que deben regir toda la humanidad. Por eso cuando el Señor creó al hombre, nota cómo el Señor creó todo el ambiente perfecto, la naturaleza, todo el medio ambiente era perfecto. Y el Señor estableció al hombre en ese ambiente y le dijo que señoreara sobre todo lo que Dios había creado. La palabra señorear es gobernar desde la perspectiva divina, administrar, tomar decisiones, avanzar, proyectar, todo desde la perspectiva divina. Entonces nota, el Señor quiere que nosotros señoreemos. Tú señoreas sobre tu vida porque tú eres administrador de tu vida. Tú señoreas sobre tu casa. El sueño de Dios es establecer la teocracia y en esa teocracia que el hombre señoree. Administrar con justicia, hacerlo con honestidad, con sabiduría, porque si el hombre señorea, si el hombre lo hace desde la teocracia, va a garantizar el bien de la humanidad y el cuidado de la tierra. Va a haber bien, porque entonces habrá justicia, habrá equidad, se van a cuidar los recursos, se van a hacer las cosas a la manera de Dios y Dios no se equivoca, ¿verdad? Pero el hombre determina no señorear, sino enseñorearse. Y el enseñorearse es precisamente todo lo contrario. Es perder la capacidad de gobernar a la manera de Dios para comenzar a hacerlo según el parecer del corazón humano. Entonces nota cómo ya hay un cambio de visión. Porque cuando el hombre peca porque dejó de agradar a Dios para agradarse a sí mismo. Y ese es un pecado grande que todavía sigue en el corazón del hombre. No tengo intención de agradar a Dios. Yo vivo para agradarme a mí mismo. Hago lo que quiera con mi vida, vivo de la manera que quiera, no necesito buscar a Dios, sencillamente vivo como a mí me parece, porque mi meta no es agradarlo a Él. Mi meta es agradarme a mí mismo. Entonces el hombre empezó a enseñorearse. Y nota que cuando se enseñorea, lo que hace es entregar la capacidad de gobernar al maligno. Y podríamos estudiar minuciosamente en Génesis para ver cómo el pecado abre la puerta
Y ya no es un señorío, no es señorear de cuidarse a sí mismo, sino que ya hay envidias, hay muerte, un hermano mata al otro y se comienza a dar todo el deterioro social. Pero al lado de ello también se comienza a dañar la creación que Dios había entregado al hombre. Y esto nos lleva a que hasta el día de hoy la humanidad viva las consecuencias. Por eso nuestras naciones están llenas de corrupción, de deterioro, de poderosos y débiles, de sed de poder y de dinero, y por eso se acaba con el medio ambiente. Me causó profundo dolor la imagen. Y no sé si tú has viajado y has llegado a Quibdó, Chocó en avión. ¿Alguien ha llegado a Chocó en avión? A Quibdó, Chocó en avión. Me causó dolor, porque cuando tú vas, ves una selva linda y empiezas a ver unos cráteres, unos lugares deforestados, maquinaria ilícita. Al hombre no le importa acabar con lo que sea por tener 2 o 3 pesos más, con el oro ilegal y tantas cosas como esas. Somos malos. Lo peor que le ha pasado a la tierra es un hombre caído, la humanidad. Dañamos todo, deterioramos lo que tenemos, porque el hombre ha querido enseñorearse y no señorear. Por eso se mata por dinero, por eso el narcotráfico por dinero, por eso los alzados en armas, los grupos paramilitares, las guerrillas. ¿Tú crees que están defendiendo causas? Son los poderíos económicos más fuertes que hay. Eso ya está comprobado una y otra vez. Entonces, vivimos en esas consecuencias. La visión de Dios era establecer su teocracia, pero el hombre determina hacerlo a su manera. Y es ahí donde entonces en este versículo y en este capítulo 10 también podemos ver la verdad espiritual frente al gobierno. Y lo deja muy claro cómo en una nación se mueven 3 clases de gobiernos que debemos identificar muy bien nosotros. Y lo primero, en el versículo 1 nos habla de Ciro, rey de Persia, para decirnos que una nación tiene un gobierno humano. Tiene un gobierno humano. Este era Ciro, rey de Persia, que según Isaías capítulo 45, los primeros 5 versículos, nos deja ver que Ciro fue escogido por Dios. Y Dios lo estableció para ser el rey de Persia, aunque él no conocía a Dios. Y lo ungió, lo llamó hasta mi ungido. Lo separé, porque la palabra ungido es separado con una misión. Y el Señor establece a este hombre como un instrumento para que tuviera benevolencia con su pueblo Israel. Lo usa. Entonces, por eso la palabra en el Nuevo Testamento nos dice que debemos orar por todos los que están en eminencia. Esas autoridades que de alguna manera Dios ha permitido que se establezcan. Es nuestra responsabilidad orar por todos los que están en autoridad, nos guste o no nos guste, hayamos votado por ellos o no. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Orar por ellos, interceder por ellos. Nos lo dice la palabra del Señor. Hay un gobierno humano, lo que nosotros vemos, los políticos de turno, pero al lado de ello también podemos identificar que hay un gobierno satánico. Hay un gobierno satánico. Y por eso te estoy animando a que leas este capítulo en tu casa y te darás cuenta que Daniel tiene una visión. Daniel tiene una experiencia sobrenatural. Y en medio de ella dice que aunque estaba con algunos amigos, él quedó solo y comprendió la visión de lo que estaba pasando. Tiene una visitación sobrenatural de la cual vamos a hablar ahora. Pero en medio de esa experiencia, es una experiencia sobrenatural para ver las autoridades que se dan sobre una nación. Y por eso mira lo que dice el versículo 13. Dice, mas el príncipe del reino de Persia
se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Te das cuenta que ya está hablando de un gobierno, de una influencia satánica? Dios quiere bendecir la tierra. Daniel tiene una experiencia, pero en esa experiencia sobrenatural percibe que ya no está hablando aquí de Ciro, el reino humano o el gobernador humano, la autoridad humana, sino que Daniel en la experiencia sobrenatural es consciente de la influencia satánica que hay sobre una nación. Por eso Efesios capítulo 6 versículo 10 dice que no tenemos lucha contra carne, sino contra ¿qué? Sino contra principados, potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y cuando habla de principados, son aquellos ejércitos diabólicos que son enviados para dominar una nación. Y aquí está hablando de el príncipe de Persia. Es la única referencia que tenemos bíblica, pero habla de esa entidad maligna que ejercía influencia en el reino de Persia y evidencia esa influencia satánica. Y nota que el texto dice claramente que se oponía contra Dios y por supuesto contra todo lo que era de Dios. En el ambiente de una nación hay influencia diabólica que trabaja contra todo aquello que le pertenece a Dios. Por eso la Biblia dice: hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Cuando tú ves agendas de pecado, del LGTBI, agenda de igualdad de género, de identidad de género, cuando tú ves aprobación del aborto, cuando tú ves aprobación de la droga, ¿quién crees que se mueve detrás de todo eso? ¿Quién está tomando el control de todo eso? ¿Quién está interesado? Un principado diabólico para deteriorar la moral, la ética, para ir en contra de la familia y de la fe de una nación. Y por eso dice que una vez que enfrentó al príncipe de Persia, si notas el versículo 20 ahí mismo, y tú puedes anotar y corroborarlo en tu casa, dice: y él me dijo, ¿sabes a qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Como que el infierno no descansa cuando quiere cautivar a la humanidad. Hay una lucha espiritual contra el príncipe de Persia. Dice, pero cuando termine, ahora vendrá el príncipe de Grecia. Y lógicamente que vemos la secuencia de los imperios, porque después del imperio persa sabemos que vino el imperio griego. Y mira cómo ese príncipe de Grecia, muy sutil, pero bien sutil para trabajar. Tan fuerte y tan sutil el trabajo del príncipe de Grecia, que dolorosamente hasta el día de hoy tiene consecuencias. Porque dice que este príncipe de Grecia, su propósito era quitar a Dios del centro del corazón y del culto, para ahora hacer del hombre el centro de todas las cosas. Les hablé hace unos domingos atrás, cuando el Señor por su gracia me permitió hacer un estudio a fondo de lo que es la predicación, y descubrí algo que hacía tiempo o que no había visto. Lo que es la predicación desde la filosofía hebrea y la predicación desde la filosofía griega. Y escúchame, el maligno es muy sutil, tan sutil que se mete como un aire, como un humo casi que imperceptible para hacer daño. Y eso ha llevado a que aún en el ámbito de la misma iglesia se centre más la atención en el hombre que en Dios.
Mi interés es mi bendición. Nota nada más cuando a veces nosotros tomamos testimonios y que vale la pena que lo revisemos. ¿Cuáles son los testimonios que nos impactan? Se firmaron escrituras, Dios abrió una puerta, Dios bendijo con una empresa. Todo eso es de mí. Qué bonito que también dijéramos testimonios. Gané tantas personas para el Señor. Vencí una tentación. Me mantengo fiel a Dios. En mi casa empezamos a hacer el altar familiar. Eso es centrado en quién, en Dios y no en el hombre. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Entonces ese príncipe de Grecia levantaría las emociones sobre la espiritualidad. Mira lo interesante, cómo hay influencia, ¿qué? Influencia satánica. Por eso, y no temo decírtelo, porque no estoy hablando ni de partidos políticos, ni de cosas como esas, pero sí de una realidad. ¿Por qué crees que aún frente a la posesión de gobiernos como el que nosotros tenemos, lo primero que se hizo fue llevar a los brujos de más alta jerarquía a la misma casa de Nariño? Y se pasaron noches con ritos, con obras diabólicas. ¿Por qué crees tú que la masonería, que es una brujería a alta jerarquía, ha atrapado el corazón de los principales gobernantes y empresarios de un país? Yo te puedo nombrar masones. Serpa era un masón. Serpa era un masón. Ardila Lule era un masón. Juan Manuel Santo juega la masonería. Benedetti juega la masonería. ¿Eso qué es? Brujería. Por eso tú ves que los sellos, los símbolos, las estrellas que manejan ellos, los tienen en sus oficinas y en los entes gubernamentales. ¿Eso es brujería? ¿Por qué crees tú que frente a los casos más terribles de corrupción y de tantas cosas que te podría nombrar uno a uno, parece que la sociedad no reaccionara? ¿Por qué crees que tienen el poder y pueden robar y hacer muchas cosas, perversión? La gente que ha cometido los delitos más terribles todavía siguen en el poder. ¿Por qué? Porque esto es como una serpiente que va a cazar una presa. ¿No te das cuenta que la serpiente tiene un vaho? Y que cuando va a cazar una presa, lo primero que hace es lanzar el vaho. Y la presa se queda quieta. Y uno dice, ¿pero por qué no se mueve? Porque en el ambiente hay un veneno que no se ve, pero que comienza a hacer su efecto hasta paralizar a la presa y poderla atrapar. Parece que el diablo quiere trabajar así. ¿Cuántos delitos? ¿Cuánta maldad? Y la gente sigue haciendo lo que quiera, como un vaho, para mantener el poder. Son obras satánicas y debemos ser conscientes. Y más adelante vamos a ver, casi que me muerdo la lengua, para que el día que tú tomes la decisión de dar un voto, tú seas consciente de la realidad espiritual que hay detrás de todo eso. ¿A quién le estás dando tú tu derecho? Pero mira cómo también en el capítulo hay un gobierno, hay una verdad espiritual, divina, de Dios. Y tú miras en el versículo 5, dice la palabra de Dios, y alcé mis ojos y miré, está diciendo Daniel, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Mira lo interesante. Y en el versículo 16 nos deja ver algo importante que quiero que lo miremos más adelante, pero lo primero es en el versículo 5, cómo hay un varón vestido de lino fino, que es la evidencia de la intervención de Dios en el gobierno. Me llamó la atención y por ahí está Freddy Ortiz. ¿Dónde está Freddy Ortiz? Gracias, subió, está en clase. Pero mira, trató algo interesante, los montes de María. Los montes de María. Y trató de decirnos todo lo que hicieron allí. ¿Por qué crees que cuando se dio toda esa situación, nosotros tuvimos en el país generales
del ejército lleno del Espíritu Santo de Dios, que comprendieron que la guerra no era contra, la lucha no era contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Mira lo interesante. Yo sé que tú has visto las noticias cuando han agarrado a altos líderes, cabecillas de la guerrilla, del narcotráfico. ¿No te das cuenta que siempre les encuentran altares de brujería? Que se mandan a hacer ritos, dicen, para sellarse. Ellos lo llaman así, para sellarse. ¿Y qué es sellarse? Que cuando llega la justicia no los ven. Y han llegado a lugares donde saben que están y no los encuentran. Brujería. Brujería. Y se mandan sellar para que cuando disparen contra ellos, las balas no los penetren. Mira lo interesante. Y se manejan unas cosas impresionantes a esos niveles. Tremendo, pero mira cómo aquí dice que hay un gobierno de Dios. Ese gobierno del Señor. Y estos generales, por eso lo comprendieron. ¿Sabes qué hicieron? ¿Cómo fue que se logró la victoria? Las grandes victorias no se lograron a bala, sino porque se subían en helicópteros y llevaban canecas de aceite. Y los generales con intercesores iban en helicópteros ungiendo los montes de María y otros lugares, clamando el establecimiento del reino de Dios en esa tierra. Y Dios dio la victoria. Un video que alguna vez vimos nosotros que se llama de Uganda, una guerra no convencional. Te animo a que la consigas. Bueno, yo no sé qué me va a ayudar, que anote esto de los que trabajan conmigo, pero que aún tengamos el video para la velada. Una guerra no convencional. ¿Cómo es que Uganda está en la guerra más impresionante? Y la iglesia lo comprendió. Y después de guerra, muerte, de tanta cosa, violaciones de niñas, etcétera, la iglesia se metía entre los arbustos a clamar día y noche delante de Dios hasta que cayó ese principado. Y es tan tremendo el testimonio, y lo vas a ver, que los ríos eran putrefactos. Los ríos ya, las aguas eran contaminadas como el río Bogotá. Y el milagro de la restauración fue tan poderoso sobre la nación que aún las aguas putrefactas volvieron a ser cristalinas. Y sacan agua y la toman de ahí. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder. Hay un gobierno también que divino. Eso quiere decir que sobre una nación constantemente se vive una lucha espiritual. Y como el tiempo se me va, ahora te quiero hablar de la victoria que es en Cristo Jesús. Mira, Daniel está guerreando. Y si tú ves el versículo 16, quiero que mires conmigo rápidamente lo que dice la palabra. Regálame 5 minutos. Mira lo que dice la palabra en el versículo 16. Cuando estaba en esa crisis, dice en el versículo 16 de Daniel 10. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Que mientras Daniel guerreaba, recibió una visitación sobrenatural. Primero un ángel, pero ahora una visitación sobrenatural. Y nos deja claro que el que está ahí es uno con semejanza de hombre. Está hablando de Cristo en el Antiguo Testamento, lo que se denomina una teofanía. Cristo mismo se le manifestó. Y para que no quede duda, dice que él dijo: Señor mío. Y la palabra Señor es la palabra Adón, que significa soberano, quien gobierna, el amo y el dueño. Cristo mismo se le está revelando para decir que la victoria
de una nación está en Cristo Jesús. Di amén a eso. Y mira cómo Cristo lo afirmó antes de ascender al reino de los cielos. Te quiero leer un texto bíblico de Mateo 28, 18. Quiero que lo tomes ahí. Tú estás tomando apuntes y te felicito. Pero mira lo que dice Mateo 28, 18. Cuando Cristo ha resucitado, después de haber sido crucificado, dijo lo siguiente: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Toda potestad. En la Nueva Traducción Viviente dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y la traducción del lenguaje actual dice de una manera muy linda: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Creo que eso fue lo que entendieron los astronautas que fueron ahorita a la misión, ¿no? ¿Sabías que cristianos, algunos de ellos, y uno de ellos no se aguantó, y estando en el lugar más lejano, abrió la Biblia en el Salmo número 8? Cuando veo los cielos, obra tus manos, y el universo, obra tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengan memoria? Y el Hijo del Hombre, ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? Ese astronauta comprendió que Cristo tiene el poder para gobernar todo el universo. Él gobierna todo el universo. La pregunta es: ¿y tú quieres que gobierne tu corazón? ¿Quieres que gobierne en tu casa? Esa es una buena pregunta. Así que la autoridad de Dios ha sido delegada a la iglesia para impactar. Por eso nosotros honramos las autoridades, pero discernimos las potestades. Establecemos el reino de Dios, porque la iglesia es la autoridad de Dios sobre la nación. Te voy a dejar este cuadro para ir terminando y apago ya el iPad. Mira, cuando Jacob es llevado a Egipto, porque ya se descubrió que José estaba vivo, José quería ver a su padre y todo ello, nota que cuando él va allí se manifiestan estos gobiernos, porque el gobierno humano lo tenía en ese momento ¿quién? José. José estaba gobernando, era el segundo, pero era el que gobernaba. Pero también estaba el faraón. Y aunque ese faraón fue de alguna manera buena gente, recordemos que la figura del faraón era un dios más. El faraón era un dios más, una deidad más de Egipto. Pero te das cuenta que cuando Jacob llega, Jacob comprende que aunque él no tiene el cargo del segundo, ni tiene la corona de un faraón, él tiene la autoridad espiritual. Y Jacob bendijo a Faraón. Y el mayor bendice al menor, dice la palabra del Señor. Me hice entender en eso, ¿verdad? Así que tenemos una responsabilidad como iglesia, comprender el ambiente espiritual. Y desde ahí quiero que tú seas un creyente y un ciudadano al igual que Daniel, con inteligencia espiritual. No se trata de colores del trapo, ni de tendencias, ni que es que a mí me gusta, ni de hablar un lenguaje barato, que la mayoría de gente que tiene lenguajes baratos ni siquiera sabe por qué defiende una causa. Te quiero hablar de cómo defender la causa de la palabra del Señor.